Semana pasada celebramos o conmemoramos. Pues elija usted cuál de las dos, el aniversario 112 del inicio de la Revolución Mexicana. Y el día de hoy, 28 de noviembre, estamos celebrando o conmemorando. Ahorita vamos a resolver este debate, el aniversario de la expedición del Plan de Ayala. La bandera de Emiliano Zapata, una vez que inició la revolución, asume el cargo después de el inicio Francisco I. Madero, pero no cumple con los postulados, dice Zapata, que habían acordado. Entonces desconocen a Madero, a Francisco I. Madero, y bueno, ¿qué decía el plan de Ayala? ¿Cuáles eran sus postulados, sus objetivos? Para eso hemos invitado en este aniversario de su promulgación al historiador Jesús Zabaleta Castro, quien nos va a dar detalles, santo y seña de toda esta situación vivida hace, ¿fueron 113? Fue en 1911, ¿verdad? Efectivamente. 1911, serían entonces 113 años de la expedición de este plan, elaborado, dicen, por Emiliano Zapata y por el profesor Otilio Montaño. 111. Fue un año después. Bueno, pues bienvenido, Jesús. ¿Cómo estás? Bien, un gusto, buen día. Buen día, Jesús. Y bueno, a ti que te encanta la historia, compártenos, por favor, todo este asunto, de dónde se deriva y cómo ubica Morelos justamente en la lucha nacional. Efectivamente, que da contexto. Podemos decir que uno de los elementos que da origen al plan de Ayala es el plan de San Luis, promulgado en 1910 por Francisco I. Madero. Esto se da después de una serie de procesos convulsos, no solo en términos políticos, sino también sociales y económicos. Y en el caso del estado de Morelos, de manera particular, se había dado la elección de gobernador y en esa elección contendieron el candidato oficialista, que fue Pablo Escandón, y el candidato opositor, que era Patricio Leiva, hijo del primer gobernador constitucional del estado de Morelos, Francisco Leiva Arciniegas. Mediante un proceso fraudulento logró imponerse a Pablo Escandón, que era parte de la guardia personal de Porfirio Díaz, dueño además de la hacienda en Yautepec, de varias haciendas, la familia también, y eran importantes empresarios desde principios del siglo XIX del ferrocarril. Era parte del proceso económico en donde la familia Escandón participó. Y esto los llevó a un desgaste mayor todavía cuando este fraude fue considerado como tal por los opositores al porfiriato. De ahí, al iniciar su movimiento, Francisco I. Madero designó en Morelos a un representante de su movimiento y fue el profesor Pablo Torres Burgos, quien fue realmente el precursor del movimiento revolucionario en el estado de Morelos en términos de la designación que hizo Madero. Sin embargo, no tenía el ascendente que otros personajes como el propio Emiliano Zapata tenía. Adicionalmente, Torres Burgos tenía otra visión de la revolución. Lo cierto es que después de haber sido designado e iniciar la revolución en el estado de Morelos el 11 de marzo de 1911, es que comienza a haber diferencias entre Torres Burgos y Zapata, al grado de que Torres Burgos decidió romper con el movimiento y dejar el liderazgo. Esto propició que en su camino de la zona sur de Tlaquiltenango hacia su tierra, Ayala, fuese sorprendido por militares federales y asesinado. Junto con uno de sus hijos, el otro hijo desapareció, y ahí concluyó una etapa muy importante del movimiento, que fue la presencia del maderismo en el estado de Morelos. Es decir, el primer vínculo ideológico de lo que después fue el zapatismo es con el maderismo. Zapata fue maderista, como lo fue Pablo Torres Burgos. Vale decir que el 20 de noviembre de 1910 es una fecha ficticia, es una fecha falsa, porque no sucedió nada. La propuesta de Madero de generar un levantamiento, incluso estableció la hora, a las 6 de la tarde del 20 de noviembre de 1910, debían levantarse en armas los pueblos de todo el país. Lo cierto es que hubo escarceos en el norte, algunos tiroteos, pero nada en concreto. En sentido estricto pasó inadvertido el levantamiento. Lo que sucedió fue que en el transcurso de lo que restaba de 1910 y ya a partir de 1911 comenzaron a integrarse movimientos, levantamientos más consistentes que dieron sentido a la revolución que conocemos. Y que, como lo has mencionado, en Tlaquiltenango, ¿no? En Morelos se inicia la lucha armada. Por supuesto. Bueno, no necesariamente en Tlaquiltenango. Se inicia formalmente el levantamiento en la villa de Ayala.
el 11 de marzo de en 1911. Villa de Ayala. Sí, Okay. El 11 de marzo de 1911, encabezados por Pablo Torres Burgos y estando entre otros Emiliano Zapata, Otilio Montaño, Rafael Merino y otros más, se da el manifiesto de que los pueblos de Morelos se levantaban en armas respaldando el movimiento maderista y respaldando el Plan de San Luis. Correcto, y bien, entonces un año en lo que los acontecimientos se sucedieron muy rápido. Fue la dimisión de Porfirio Díaz, pues fue en 1911. Efectivamente, el mismo año. Exactamente, entonces asume Francisco I. Madero, vienen las elecciones, ¿y qué pasa? Por lo que los morelenses, Emiliano Zapata en particular, se inconforman y manifiestan, publican este documento que hoy, por cierto, ¿celebramos o conmemoramos? La celebración es un acto festivo. Pues se habla de conmemoración cuando estamos recordando un hecho luctuoso, por ejemplo. Ajá. Sin embargo, una celebración es una conmemoración también. Correcto, entonces si te parece, pues cuando celebramos entonces el documento que hoy se expide, cuál fue ese tránsito, esas diferencias, si Zapata era maderista, qué fue lo que pasó. Lo que yo por lo menos he leído es que Zapata estaba inconforme porque lo que quería era la restitución de las tierras, ¿no? Pero que Madero no le había cumplido, que para Madero eso era un tema que se podría hacer después, y lo que urgía a los morelenses era tener la tierra. Hay que entender el contexto del propio Madero, personalmente. Él era un hacendado del norte del país. Él estaba vinculado con los grandes terratenientes del norte, y cuando se convirtió en líder político, él lo que hizo fue privilegiar los intereses de su grupo, de su gremio, de la gente de su estatus. Y cometió el mismo error que cometió el presidente actual, de llegar con una bandera de ruptura para generar un nuevo statu quo, y lo que hizo Madero en su momento fue fortalecer los vínculos con los militares, por eso sucedió la traición de Victoriano Huerta, fortalecer los vínculos con los grupos empresariales y despreciar a aquellos hombres y mujeres que lo acompañaron en el levantamiento armado. Vale decir que hay una gran diferencia entre el concepto de revolución que pretendía Madero y el que se generó después desde las diferentes corrientes. Era fundamentalmente una revolución democrática. Su preocupación era el cambio de poder, era cambiar a un personaje y tratar de generar un nuevo sistema desde la perspectiva de la democracia. Para él, la primera etapa concluye ahí. Sin embargo, en el caso de los pueblos del sur, como también había demandas en el norte en el mismo sentido, la reivindicación de los derechos de los pueblos sobre tierras, aguas y montes era el eje articulador de su movimiento. Definitivamente, y eso llevó a la ruptura con Madero y la publicación de este plan, donde bueno, evidentemente el plan de Ayala, en Ayala se da a conocer, pero ¿cuáles son los postulados? ¿Qué es lo que, además de romper con Madero, qué es lo que exigía, qué es lo que pedía y cuál fue finalmente el destino? Vale también destacar que no fue firmado en Ayala, el documento fue firmado en Ayoxustla, en un pueblo pequeño en la Sierra de Puebla, por razones de persecución, por supuesto, de las fuerzas federales. Tuvo que adentrarse Zapata con su gente y fue en Ayoxustla donde se firmó un día como hoy, el 28 de noviembre de 1911. ¿Qué planteaba el plan de Ayala? Primero, el desconocimiento de Madero, acusándolo de traición al propio plan que había postulado, el plan de San Luis, planteando que debía designarse a un presidente provisional, que incluso lo propone, ¿no? Sí, Pascual Orozco, y tendría que si no aceptaba sería el propio Emiliano Zapata, y de este presidente tendría que convocar a elecciones. Y habría que designar también en este mismo proceso a gobernadores provisionales surgidos de las filas revolucionarias. Creo que se ha sobredimensionado el plan de Ayala en ese sentido. No es el documento más acabado con una propuesta ideológica amplia. El planteamiento tiene semejanzas con el de Madero, es decir, quitar a un gobernante para poner a otro provisional y convocar a elecciones. Lo que hicieron prácticamente todos los planes. Lo mismo hizo Carranza con el plan de Guadalupe, que él mismo traicionó el plan de Guadalupe. Se planteaba la designación de un presidente provisional que convocaría elecciones. Nunca convocó, se quedó y después fue impuesto por las fuerzas que lo respaldaron. En el caso del plan de Ayala, para mí el eje articulador, el elemento principal del documento es justamente esa reivindicación de los derechos de los pueblos e individuos, porque no solo es en lo colectivo, también habla en un sentido de la propiedad privada. Tanto pueblos, es decir, tanto colectividades como individuos, tendrían derecho a un pedazo de tierra de este país.
y esta reivindicación de los derechos de los pueblos sobre tierras, aguas y montes implicaba el reconocimiento de aquellas mercedes, de aquellos documentos que la corona española había reconocido a los pueblos originarios de México. Y vale mucho la pena decir eso, ¿no? Que en este plan también se llama a mostrar, a demostrar lo que les pertenecía a los naturales del estado de Morelos, en este caso, ¿no? Y que decía, pues, venían de tiempos ancestrales y que habían sido despojados y que no podían ser propietarios, como dices, de sus propias parcelas, vivían a expensas del terrateniente, del hacendado, y que se manifiesta, se exige en este documento que finalmente, Jesús, cómo se combina, cómo se llega a satisfacer esas demandas, que bueno, finalmente hay un reparto de tierras, pero cómo llega a un final todas estas demandas que se fusionaron con otras y que fueron al final lo que nos dejó la revolución. Es un buen planteamiento el que haces, porque podemos afirmar que no se concretaron los postulados del Plan de Ayala de manera plena. Sin embargo, hubo avances. El propio Emiliano Zapata hizo reparto de tierras en su región, cerca de Necuilco, tierras de la hacienda del Hospital, y en Morelos, como en otras partes del país, funcionaron las comisiones agrarias. Antes por supuesto, de la muerte de Zapata, estuvieron en Morelos representantes de esas comisiones agrarias que hacían los deslindes de las tierras, hacían levantamientos topográficos y hacían el reconocimiento de los predios o parcelas para los pueblos o individuos. De manera particular hay una obra de Marta R. Gómez que formó parte de las comisiones agrarias y que hace un recuento de lo que esas comisiones hicieron en Morelos. Y de manera particular hace referencia a Jojutla como cabecera del distrito y reconoce, entre otras cosas, la importancia de la imagen del Señor de Tula, y reconoce en su documento al sacerdote Agapito Mateo Minos como autor de la pintura que representa el traslado de la imagen del Señor de Tula de Tlaquiltenango a Jojutla. Como elemento anecdótico, volviendo al tema, las comisiones agrarias fueron el primer paso de reconocimiento amplio de los derechos de los pueblos sobre sus tierras, sus aguas y sus montes. Correcto, muy bien, pues hoy conmemoramos o celebramos 111 años de la promulgación de este Plan de Ayala, que le dio sentido, le dio dirección, le dio pues una idea clara de lo que queríamos en aquel momento los morelenses a través de la lucha de Emiliano Zapata. ¿Qué podemos decir hoy día, Jesús? Ya lo has anticipado, no se cumplieron los postulados, no se cumplió cabalmente la intención, pero ¿valió la pena todo esto? La cantidad de personas que murieron en el movimiento armado pareciera que fue un precio muy elevado para lo que se obtuvo finalmente. En un sentido, fracasó la propuesta zapatista porque fue remitida a un espacio de reducción geográfico y sus postulados no fueron integrados plenamente, sino hasta que llegó Álvaro Obregón a la presidencia e integró a los ideólogos del zapatismo. Aquellos ideólogos que llegaron de la Ciudad de México y que desplazaron a los ideólogos rurales, a los ideólogos originarios, entre ellos al propio Otilio Montaño. En ese sentido, también vale la pena destacar que el Plan de Ayala no se circunscribe al estado de Morelos. La presencia del Ejército Libertador del Sur se dio en los estados de Morelos, Guerrero, Puebla, Oaxaca, llegó incluso a Chiapas, Tlaxcala, Veracruz, Estado de México, sur de la Ciudad de México, Michoacán, San Luis Potosí, e incluso hubo levantamientos armados en Tabasco y en Tamaulipas, enarbolando el Plan de Ayala. Ese fue el nivel de importancia, porque, insisto, la demanda de tierras, aguas y montes era una demanda social de todo el país, con diferentes perspectivas, con diferentes matices, pero era uno de los elementos fundamentales de esta demanda. No se cumplieron los postulados y nos encontramos ya en el siglo XX con el reparto agrario institucionalizado, con la generación de espacios de poder y la generación de liderazgos que hasta la fecha continúan manipulando los intereses de los productores en el campo. La corrupción es parte de la vida cotidiana, el enriquecimiento de los líderes es parte de la vida cotidiana y pareciera que no han cambiado mucho las cosas, salvo los rostros, los nombres y los intereses.
Dos preguntas me surgen rápidamente, a ver si nos puedes contestar. La primera es que decías las vidas que se perdieron en la revolución. Se estima 1 millón de personas muertas, pero hay quien dice que no todas fueron de la lucha armada, sino que fueron como 500,000, porque las otras 500,000 fueron víctimas de la influenza. De lo que le llamaban la gripe española, que Ajá. Efectivamente fue una de las afectaciones importantísimas en el periodo. Hay quienes han cuantificado hasta 2 millones de personas muertas. Lo cierto es que hay quienes... Pero buena parte por la influenza, ¿no? La mayor parte fue por la guerra. Lo cierto es que no hubo registros plenos de lo que sucedía. Hubo gente que emigró, hubo gente que cambió incluso de nombre, y que se dispersaron las familias. Morelos quedó despoblado, tanto por las muertes como por la migración. Ciudades como Cuernavaca quedó por varios años despoblada completamente. De la tierra de nadie, pues. Así es, sí, efectivamente. Y otras poblaciones disminuyeron radicalmente su población. Tlaltizapán sufrió 2 matanzas el mismo año, primero con la toma del cuartel de Tlaltizapán y luego con el hecho llamado Mártires 13 de agosto, en los cuales hubo más de 300 personas asesinadas literalmente. Son 2 de los ejemplos. Hubo una matanza también en Jiutepec, pero los zapatistas también incurrieron en matanzas en diferentes partes, como Juanacatepec, Cuautla, Yautepec, Jojutla o Tlaquiltenango, por citar algunos ejemplos. Correcto. Y la segunda pregunta, Jesús, has mencionado un tema que nos afecta hoy como hace 100 años y quizá desde la colonia, la corrupción. O sea, es un tema inacabado aquí, se aparece en todos lados y lo seguimos padeciendo. En tu opinión, ¿cuál sería el origen? ¿Hay algún origen de esta corrupción? ¿Es parte de nuestra situación mental, social, o hay otros factores? Es multifactorial, definitivamente. Es histórico. Había corrupción en la época prehispánica. Había corrupción durante la colonia. Había corrupción después de la colonia. Durante el movimiento insurgente hubo corrupción entre los propios insurgentes o entre los propios defensores de la corona. Hubo corrupción entre los liberales. Vale recordar que algunos de los liberales, seguidores de Juárez, y el yerno de Benito Juárez, se beneficiaron del gobierno. La confiscación que se hizo de bienes inmuebles a la iglesia fue vendida a precios irrisorios a algunos de los liberales más importantes. O el yerno de Benito Juárez, que fue así como la venta de Telmex, ¿no? Así es, se benefició a los grupos en el poder, y en la revolución hubo corrupción también, y la corrupción pareciera que es parte de nuestra realidad inevitable, como un elemento cultural, como un elemento educativo. Esa es la pregunta, ahí está, la traemos a los huesos, ¿qué onda? Es casi genético, pero es más cómodo para la mayoría ser corruptos, mentir, que generar una dinámica de respeto a la ley, al derecho, a la otredad. Pero eso nos arrastra, nos atora, nos impide desarrollarnos, ¿seguiremos así por siempre? El objetivo es ser congruente uno mismo, actuar con la verdad, actuar con la honestidad, y no hablo de un discurso presidencial que es totalmente hipócrita. Desde el poder es donde se impone un discurso de doble moral. Los ciudadanos somos los que tenemos que construir en la vida cotidiana esa relación de respeto al otro. Yo lo veo, por ejemplo, caminé del centro a las oficinas de la televisora y la gente no se saluda en la calle. Sin embargo, vamos a otras comunidades, doy el ejemplo siempre de Tlatlaucan, la gente se saluda en la calle, los niños respetan a los ancianos, se cede el espacio a la gente mayor. Eso no sucede en los lugares donde se ha urbanizado la vida. No se diga Cuernavaca, son relaciones totalmente impersonales y de falta de respeto al otro. Hay que construir una sociedad de respeto al otro, de libertades, sin la transgresión de la libertad del otro y de cumplimiento cabal de la ley. En tu perspectiva, según entiendo, entonces, la educación sería fundamental, ¿no? Lo dijo Antonio Díaz Soto y Gama en su tesis para obtener la licenciatura en Derecho en 1901. El texto se llamó Breves consideraciones sobre el municipio en México. Y él plantea 2 elementos fundamentales para cambiar el país. El primero es la educación. Afirma que una sociedad ineducada es incapaz de elegir correctamente a sus gobernantes. Y el otro elemento es que la democracia surge en el municipio,
porque somos los vecinos en una misma calle los que sabemos de nuestras necesidades, de nuestras aspiraciones, y es donde podemos construir comunidad, desde los vecinos de la misma calle, de la colonia, del municipio. Son estos dos elementos, educación y democracia, con los cuales podemos construir una sociedad diferente. Correcto, pues muy bien, muchas gracias. Bueno, de hecho la propia revolución se genera por la corrupción imperante en aquellos años. Muy bien, dice Miguel Ángel López Vargas, dice abrazo afectuoso al distinguido maestro Jesús Zabaleta, baluarte y luz de nuestra historia tlahuica. Ah, caray. Doctor, un saludo por supuesto y un abrazo fuerte con agradecimiento y reconocimiento. Muy bien, pues muchas gracias Jesús Zabaleta por esta visita, haber platicado un poco del plan de Ayala. Ahí está, vale la pena repasarlo, ¿verdad? De vez en cuando, verla por lo que lucharon todos los morelenses de entonces. Me gusta este final de revisarnos, de saber qué estamos haciendo con esa revolución, con este país, con lo que estamos haciendo con nuestras comunidades. Y esto es parte de eso precisamente. Esos antecedentes eran para que estuviéramos mejor y preguntémonos si eso ha ocurrido. Y como dicen luego las leyendas que ponen, que dicen, que supuestamente dice Emiliano Zapata, nosotros luchamos en la revolución, ¿y tú qué has hecho por ella, no? De hecho, a Zapata se le han atribuido frases que nunca dijo, que nunca escribió. Su propio lema nunca fue postulado como tal. El lema del plan de Ayala es justicia y ley, que después se convierte en los otros documentos en reforma, libertad, justicia y ley. Pero jamás fue tierra y libertad, o lo que dice el escudo del estado de Morelos. La tierra volverá a quienes la trabajan con sus manos. Tampoco. Eso es un invento de Diego Rivera cuando diseñó el escudo del estado de Morelos en la década de los 20. Y ya de ahí se quedó. Así es. Bueno, gracias Jesús, buen día. Buen día, Evaristo, un gusto.